Qué bueno que estamos empezando a dar este curso especial y van a servir porque sí estamos explicando asuntos que tienen que ver con dinámica no lineal de estos mapas o funciones que se iteran y estamos dando el lenguaje, entonces pues no va a ser, va a ser útil. Bueno. Y ya ven que estamos viendo la unidad número uno. Estoy por lo pronto eh, ignorando propiedades que tienen que ver con uno de los mapas, el mapa del círculo, y nos vamos enfocando más al mapa cuadrático logístico. Entonces aquí vamos a emplear los primeros minutos para para, para ir dando mayor información. Y creo que ya lo había mencionado, que por supuesto sí lo mencioné, que estos mapas son disipativos y por ser disipativos poseen atractores que son en una dimensión, se tiene un atractor por cada valor eh, eh, que toma el parámetro de control, que es uno también, nada más en este caso. Entonces es un valor del parámetro control, un atractor. Y ya hemos mencionado que se puede iniciar, se puede dar una posición inicial en cualquier valor en el definición de la función. Y, y, y pues se obtiene al iterar, al hacer composición de funciones, pues una serie de valores de posiciones a la que llamamos trayectoria o le llamamos órbita. Y pues también pues podemos exagerar y en lugar de ver una posición a la vez, pues podemos ver un número muy grande de posiciones iniciales de una vez por todas. Y también había mencionado que pues son dos dinámicas realmente separadas. Una es las propiedades que ocurren cuando la posición inicial no pertenece al atractor y que esa dinámica es una en la cual la trayectoria pues evoluciona, va tomando diferentes posiciones, pero se va a dirigir y eventualmente va a ser atrapada por el atractor. Y una vez que es atrapada por el atractor, pues ya visitará exclusivamente posiciones que le corresponden a ese atractor con ese valor del parámetro de control. También había mencionado de una manera ya más bien como conversación que es, bueno, la otra dinámica es pues que la posición inicial ya es una posición del conjunto de posiciones que definen al atractor, ya sea que el atractor sea periódico, y por lo tanto tiene solo un número finito igual al periodo de posiciones, o el atractor no lo sea, digamos, sea caótico, y entonces pues es un conjunto que tiene muchísimas más posiciones, posiciones que eh, tienen una medida que corresponde a los números reales. Pero la dinámica, si esa es la posición inicial pertenece al atractor, es una dinámica que ocurre visitando posiciones exclusivamente del atractor en turno. Son dos dinámicas y que pues si revisan la literatura, revisan textos, estoy mencionando textos que no les he dado, pero les voy a dar.
digamos, el temario, el contenido del curso, pues sí se apoya en una y otra vez en lo que aparecen esos textos, pero también tiene mucho otro material que yo voy señalando, es diferente. Entre ellos este del que estamos comentando, que ya se los había yo expresado, que se le dio en esa época, digamos, esas décadas de finales del siglo XX, se le prestó más atención, se hizo énfasis en describir las propiedades de la dinámica que ocurre dentro de los atractores. Y no se le dio la suficiente atención a la dinámica, la otra dinámica, la que es la dinámica hacia los atractores, que de hecho se consideró, digamos, una manera de expresarse nada más, como pues quizá un transitorio, una serie de datos que pues eran obtenidos al trabajar numéricamente con programas de cómputo sobre estos sistemas, precisamente los programas de cómputo, pues se iniciaban con una o varias condiciones iniciales y el programa pues hacía la composición de funciones, es decir, iteraba esa posición inicial y se obtenían trayectorias, órbitas, pero se consideraba un transitorio y pues no hubo, digamos, récord sistemático. En cambio, nosotros quienes llegamos a este tema más tardíamente, este, nos fue de interés ver esta dinámica y de hecho, pues, no solo nos fue de interés, sino tuvo consecuencias en nuestro trabajo, porque eh, cuando estudiamos quisimos dar respuesta o quisimos generar modelos para fenómenos que ocurren en los sistemas complejos, pues eh, precisamente nos fue fundamental el emplear estas propiedades de la dinámica hacia los atractores. Y de eso ya habíamos hablado un poco la vez pasada, pero ahora voy a volver a mencionar esta, propiedades de esta dinámica de manera visual, que es lo que es la formación de brechas, sucesión de brechas en en el, en el espacio de definición del mapa cuadrático que le llamamos espacio de fase. Y aquí vuelvo a mostrarles esta figura en la que el parámetro de control corresponde a algún valor de un atractor en periodo 2, que de hecho es del superciclo, el primer superciclo, que tiene como posiciones el 0 y el 1. Y se tiene un intervalo de números reales, aquí pues no los cubre, pero son muchas posiciones iniciales que recorren desde el valor -1 al 1 y está mostrando nada más entre el 0 y el 1 eh, esa dinámica, los resultados, es lo que observan en negro y ven que pues se abre una brecha por ahí de las 30 y tantas iteraciones, pero continúan algunas posiciones fuera del 0 y fuera del 1, hasta que finalmente pues se observa pues básicamente lo que es periodo 2, o sea que un número muy grande de trayectorias que se iniciaron fuera del atractor pues evolucionan
pues podría decirse prácticamente de manera colectiva y eh, se adhieren a los dos valores del atractor. Luego tenemos el ejemplo del periodo 4, que lo enseñamos brevemente la vez pasada, y aquí ven las 4 posiciones del atractor para ese valor parámetro control. Se ve que se abre primero una brecha, esta vez son un número de quizá del orden de quizá 16 iteraciones, y luego se abren, continúan dos intervalos siendo visitados por todo el intervalo de posiciones hasta que pues abandonan, se abre una segunda pareja de brechas, pues podría decirse simultáneamente y terminan siendo el periodo 4. Entonces primero se abre una brecha, y luego se abren dos brechas y se tiene. Y también vimos pues el periodo 8 y aquí la secuencia de brechas pues va aumentando, una brecha inicial, una par de segundas brechas de segunda generación y luego 4 brechas de tercera generación. Continúa de la misma forma para periodo 16 y pues vamos observando visualmente esa dinámica de todas estas trayectorias que van abandonando posiciones que no pertenecen a los atractores, pero de manera secuencial. Aún aquí tengo un periodo 32, ya poco visible la contabilidad, tendría que hacer un aumento, pero curiosamente estamos viendo un fenómeno que nosotros nos referimos a él como recapitulación, en el siguiente sentido, en el cual se va a todas esas trayectorias a ser capturadas por el atractor periódico, pero lo va a hacer a través de la formación de brechas, primero una grande, luego dos de un tamaño ya menor, luego 4 aún más angostas, y así sucesivamente. El número de brechas va como 2 a un exponente n, digamos. Y se va repitiendo en orden, como si quisiera hacer periodo 2 inicialmente y luego intentar hacer periodo 4 a la siguiente ocasión y luego el siguiente periodo 8 y así sucesivamente hasta que finalmente encuentra el atractor que le corresponde para ese valor de parámetro control. Es decir, eh, esa secuencia le llamamos recapitulación y luego pues es interesante, primero que nada, eh, observarla y luego pues es un elemento que, que se puede utilizar para el modelaje de sistemas complejos que precisamente se estructuran sucesivamente, van recapitulando experiencias previas. No me voy a extender más por ahora, pero estoy evitando hablar de del mapa de la tercera ruta, el, entonces pues no lo voy a mostrar, aunque regresaremos a esto cuando sea conveniente. Se llama mapa del círculo y vamos a ver un poco más esta propiedad que acabo de volver a describir. Miren, ahora
eh, se quiere calcular una cantidad. Por ejemplo, dividimos el intervalo de definición del mapa. ¿Se acuerdan que estamos usando la forma 1 menos mu x al cuadrado? Y el intervalo de definición es de -1 a 1. Y ese intervalo que tiene longitud 2 lo dividimos en muchos intervalos pequeños, todos de la misma longitud. De tal manera que ese número W mayúscula que aparece es el número de intervalos. Y el inverso de esa W mayúscula, W sub 0, o sea, se divide en un número de intervalos W, y el recíproco, 1 entre W, 1 entre 2W, es la longitud de los intervalos. Y piensen que pues, tienen una buena computadora, pues ese W mayúscula puede ser muy grande, puede ser miles o 100 miles. Y entonces se divide el intervalo de definición del mapa precisamente en muchos intervalos de longitud iguales, ya lo mencioné, y luego se van a colocar para correr ese programa de cómputo, pues ahí se le llama cajas, boxes a los intervalos. Em, ese n sub b, pues lleva como un número 2 por ahí, numerador, denominador, con el inverso algebraico de W, el número de cajas. De tal manera que luego se puede colocar a gusto, pues, un número de posiciones iniciales dentro de cada uno de los pequeños intervalos. Y ahí ven ustedes tres curvas de 3 colores, porque se puede poner, digamos, eso es lo que en este caso hizo colega de nombre Luis Moyano, fue colocar una posición en cada uno de esos intervalos pequeños, o colocar 10 o colocar hasta 100. Y vio, digamos, el caso inicial de periodo 2. Y entonces, pues se toma en cuenta cómo se van formando esas brechas, pues se mide cuántos de esos pequeños intervalos todavía tienen posiciones ocupadas por trayectorias al tiempo de iteración t, y luego se normaliza entre el número de intervalos y el máximo están todos ocupados, sería 1, y luego se van vaciando y se está presentando el resultado en escalas logarítmicas. Este valor mu sub 1 en esta esquina nos está diciendo que el parámetro de control corresponde al superciclo, donde el exponente LA.1 es menos infinito para periodo 2. Entonces, pues simplemente pues habría que ver por qué se va a la primera iteración, siempre se vacía una gran cantidad de intervalos, y luego a iteraciones sucesivas, aquí lo ven, esto empieza a partir de la primera iteración, o sea que no se ve más que a partir de la primera iteración. O sea, de golpe se vacían estos. Se puede explicar, pero no voy a entrar en ese detalle. Entraremos en detalles. Recuerden que si estoy yendo
con mucho detalle o al revés, pues me pueden interrumpir, porque se trata, la ocasión de, pues ser lo más claro posible. Pero lo que ocurre, lo que vemos aquí ocurre en escalas logarítmicas, es que en todos los casos, digamos, este es el más fino, 100 posiciones iniciales por cada uno de los intervalos iniciales, no nos dice cuántos intervalos iniciales, yo creo que Luis usaba del nombre de un número cerca como 100.000, entonces 100.000 por 100 era el número de posiciones iniciales, pues se vacían eh, prácticamente antes de 100 iteraciones, pues ya se está eh, en, en la dinámica, ya ocurre dentro del atractor. Bueno, ahora viene algo aquí más interesante, que es la razón por la que estoy mostrando de vuelta esta unidad, la 1C, porque aquí juntos vamos a tener precisamente el primer superciclo, periodo 2, en negro, periodo 4 en rojo, periodo 8 en verde, periodo 16 en azul y periodo 32 en amarillo. Y se pusieron 10 posiciones iniciales por intervalo, pero ahora me resulta imposible preguntarle a Luis Moyano la longitud, el número W. Pero, pues ven lo que ocurre. En periodo 2, pues esta es la curva que ya hemos visto. Y aquí esta meseta quiere decir que pues tiene que dar el, perdón, me está ocurriendo lo que me ocurre siempre. La meseta debe ser el número 2, lo que corresponde al logaritmo de, pues ya deben ser 2 posiciones, luego la meseta más alta 4 posiciones, la meseta verde 8, 16 y 32. Pero vean lo interesante, que la curva negra, que simplemente era monótonamente decreciente, ahora la verde, no la roja, que es la que continúa, tiene una ondulación antes de caer monótonamente en escalas logarítmicas. Y luego el siguiente periodo, la verde, ya tiene 2 ondulaciones, y luego la amarilla, no se ve muy claramente, pero deben ser 3. Van creciendo el número azul y amarilla, van creciendo el número de ondulaciones en esta estructura de vaciado, de posiciones de las brechas que se forman secuencialmente, y en escalas logarítmicas se puede ver que las ondulaciones van ocurriendo de acuerdo a una recta, quiere decir a una ley de potencias, que es lo que está escrito en la esquina. Ahí habla de esa ley de potencias con un exponente numéricamente menos 0.82. Y esto me va a permitir decir varias cosas. Vean, los recuadros a la derecha corresponden a los tiempos de vuelo que fueron definidos la vez pasada. Es decir, el primer recuadro es periodo 2, donde pues veíamos que se tenía esta estructura para los tiempos de vuelo, un tiempo que debe volverse infinito con precisión suficiente, eh, que es el repulsor, que existe ahí ya en el periodo 2, y esta es la preimagen del repulsor, y lo discutimos, lo vimos en detalle, lo podemos volver a ver. Luego en rojo, pues estamos viendo esos tiempos, perdón, solito lo hace, es una de las gráficas, nomás para recordar
que pues en lugar de tener dos valores de tiempos de vuelo grandes, infinitos, pues luego se tiene un número infinito de ellos y vimos sus propiedades en escalas semilogarítmicas. Y luego en verde, pues corresponde a periodo 8, en el que pues van proliferando los haces de tiempos de vuelo infinito. Esto fue lo que vimos la vez pasada. Y entonces vemos que esta eh, eh, complicación que va surgiendo conforme avanza el periodo en los tiempos de vuelo, pues tiene que ver con este número de ondulaciones y tiene que ver con la formación secuencial de brechas. Y pues antes de irme de aquí, de esta figura, pues vamos a decir lo siguiente. Fíjense, eh, existen dos tipos de invariancia de escala, es decir, objetos que obedecen leyes de potencia, pero objetos que se pueden rescalar con algún factor y observarlo así a diferentes amplificaciones. Y hay invariancia de escala continua cuando el factor de escala pues es un número real o es un número que pueden ustedes imponer a gusto. Aquí es una pregunta que les hago, por ejemplo, pues seguramente no son expertos eh, que han gastado tiempo, o no tan no expertos, pero por ejemplo, que si uno menciona un conjunto de los comunes, de los famosos conjunto de Cantor, dicen, sí, 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 me acuerdo del conjunto de Cantor. Se tiene un intervalo y luego se divide en tres y elimino el del medio y me quedo nada más con los dos de los costados y los que me quedan los vuelvo a dividir en tres y así sucesivamente. Pues sí, ese es un conjunto que lleva nombre propio de Cantor y que pueden haber escuchado sobre él y que genera en el límite de este procedimiento pues un conjunto fractal y se calcula su dimensión fractal y es invariante de escala en el sentido de que una vez que lo tienen pueden observarlo a diferentes escalas y se repite. Pero se repite solo si rescalan con ciertos parámetros de escala que tienen que ver con la construcción, que fue dividir en tres y de los tres quedarse con dos, o sea que hay un 3 y un 2. Y entonces el rescalamiento para observar objetos idénticos o semejantes, empalmables, es eh, rescalar con esos factores de 3 y 2, pero hay otras situaciones de invariancia de escala en que no hay esa restricción y lo pueden hacer como ustedes gusten, dentro de intervalos de números, valores de números. La primera se llama invariancia de escala discreta, la que tienen que obedecer ciertos valores nada más. Y la segunda se llama invariancia de escala continua, donde observan el rescalamiento sin restricción. Fíjense qué curioso, eso es lo que todas estas menciones para darles una información, que cuando se tiene invariancia de escala discreta, entonces la ley de potencias asociada a esa invariancia de escala discreta, el exponente en la ley de potencias es un número complejo. O sea, tiene parte real y parte imaginaria.
Y cuando se tiene invariancia de escala continua, el exponente es un número real. Entonces, ese exponente que es el número complejo, pues lo pueden ver como parte real o parte imaginaria, o lo pueden ver como amplitud y fase, como, como amplitud y fase. Y pues saben ustedes que si lo ven como amplitud y fase, pues el exponente es periódico, este, por la fase. Y eso es lo que está ocurriendo, que eso es lo que ocurre, eso es lo que les estoy enunciando, que la invariancia de escala discreta habla una ley de potencias donde el exponente es complejo y entonces ese número complejo, si lo observan ustedes, fíjense, en escalas logarítmicas, quien, quien oscila periódicamente es el exponente. Que tiene una amplitud, un número real, y luego tiene una fase. Y esas ondulaciones que tiene el exponente, pues para el número completo, que en este caso es W mayúscula dividido entre N, pues da oscilaciones, pero solo en escalas logarítmicas. Entonces, esas ondulaciones que estoy mostrando está diciéndoles que existe una invariancia de escala discreta, y eso es lo que están observando y dicen, ah, caray, ¿en qué sentido es discreta en nuestro problema que estamos viendo? Pues que precisamente, miren, este, este, observamos la formación de una brecha cuando el periodo es 2 a la 1, observamos dos familias de brechas cuando el periodo es 2 a la 2, observamos tres familias de brechas en secuencia cuando el periodo es 2 a la 3, luego 2 a la 4, luego 2 a la 5. Aquí estamos viendo que precisamente el fenómeno de formación secuencial de brechas ocurre de manera discreta cuando el periodo precisamente crece de 2 a la n a 2 a la n más 1. Entonces eso es lo que tenemos y es lo que les quiero mostrar. Vi una gráfica adicional que provienen de Luis Moyano, en el que rescaló estas curvas que se obtuvieron para los diferentes periodos y se ve una superposición, pero bueno, se superpone el tramo común, que es este decaimiento final, pero pues se van sobreponiendo poco a poco, pues el primero todas las ondulaciones, la última ondulación, luego aquí las pueden observar. Esto nos habla de, aquí un problema numérico muy difícil, porque resulta que el 2 a la n está aquí escondido. Numéricamente fue muy difícil precisarlo y es una discusión que teníamos y algo que se aclaró, que cuando se tenga en el trabajo numérico una presión suficientemente, bueno, la buena, este número 2 punto y algo va decreciendo hacia 2 y finalmente se vuelve el 2 a la n de lo que he estado hablando. Bueno, esto es lo que me faltó mostrar de esta unidad. Está esta presentación, digamos, clara. A mí siempre cuando vemos eso de la W me sale una duda, A ver, porque es como por ejemplo cuando se construye un histograma, pues sí, depende del tamaño de las cajas, ¿no? De los sí. intervalos en los que va a estar agrupando los datos. Ujú. Entonces,
cómo va cambiando, por ejemplo, esa gráfica de la W a medida que el tamaño de las cajas va variando. Por ejemplo, si lo va haciendo de un... Sí, sí, aquí, por supuesto. El trabajo numérico pues trae un número de intervalitos o cajas Ujú, y como vimos un número de posiciones o cajas y mi problema es que en mis archivos, en las gráficas que retengo y que presento, que ya quedaron en las presentaciones, algunas deben estar pues en discos duros, quién sabe dónde, ujú, pero la cuestión es que tienes toda la razón. Me encantaría que nos estuviera escuchando Luis Moyano ujú, y le preguntara yo, oye, pues no veo en la gráfica el valor de W mayúscula, ¿cuántos eran? Y lo más ujú, probable es que si me logro comunicar con él, que está, me imagino, sigue en Mendoza, Argentina, que tiene muy buen vino Mendoza, me va a decir, pues, discúlpame, pero ya ni me acuerdo. Eso fue hace 18 años o dice, por ahí, etcétera, y no va a poder decir. En mi memoria venía un número grande, fue la primera vez que colaboré con alguien que le ponía eh, mucho esfuerzo al trabajo numérico, hizo un trabajo numérico ujú, excelente, y sí depende. Los resultados se vieron cuando se cambiaba el número de posiciones por intervalo de 1 a 10 a 100 cambiaba. ujú, ujú, Entonces, pues son cuestiones de quien tiene que enfrentarse con el trabajo numérico. Y, y, y las propiedades que yo estoy mencionando, las que yo tengo en mi mente, es la propiedad en el límite en que el W mayúscula se va a infinito, ujú, cuando la longitud de los intervalos se va a cero. O sea, el problema matemático que está uno abordando nada más de manera numérica. ujú, Que pues uno puede eh, aumentar el número de posiciones iniciales hasta que se tenga la cardinalidad de, de los números reales. Y ujú, sí, precisamente el trabajo numérico, que es el que hay que efectuar para tener acceso a sus propiedades, difiere de límites matemáticos, por supuesto, y eso lo vamos a mencionar también para el parámetro de control. El valor del parámetro de control para periodo 2 no hay ningún problema y acercarse al superciclo, pues más o menos bien, pero ya si andan en periodo 32, 64, como vimos también, pues es importante pues corroborar uno que esté en ese periodo, el que uno quiera, 2 a la n. ujú, Y ya numéricamente pues se puede tener problemas porque ya no está uno, no tiene uno certidumbre de estar en 2 a la n menos uno o 2 a la n más uno. Y ujú. eso es algo que enfrenta la persona que está haciendo el cálculo. Sí. Y sobre todo cuando el periodo ya aumenta el n, 2 a la n hacia 2 al infinito y se quiere conocer el valor del parámetro de control ya en la transición al caos, en el punto de acumulación de duplicación de periodos, pues se vuelve un problema mayor que se puede numéricamente pues tratar, pero necesariamente en ese límite del punto de acumulación, pues una de dos, nunca se va a estar en la transición al caos,
ujú, periodo 2 al infinito, sino va a estar uno o antes o después. ujú, Entonces, si uno ve las propiedades dinámicas, las observará uno primero como pues un buen arremedo de lo que sería estar en ese punto de acumulación, de la transición al caos. ujú, Pero tarde o temprano, pues va a tener que obedecer la cruda realidad de ujú, estar o antes en un atractor periódico, aunque el periodo sea muy grande, o ya un atractor caótico con un número de bandas muy grande. ujú. ¿Y alguna otra pregunta? ¿Alguno de ustedes, Emiliano, Elena? Sí, yo. Dime. No me quedó del todo claro conceptualmente qué era en las gráficas que vimos este W, esta razón de W entre N. Sí. ¿Quieres que lo voy a volver a poner? Este, el, el mapa, y desafortunadamente no está aquí, estaba en otra parte, es cuadrático. El f de x es 1 menos mu x cuadrada. Y está definido entre -1 y 1. O sea que tiene longitud 2. Una unidad de -1 al 0 y otra unidad del 0 al 1. Y todo ese intervalo entre -1 y 1 se divide en W mayúscula intervalos. O sea que si W mayúscula es 10, lo divido en 10 intervalos y va a haber 5 intervalos de -1 a 0 y otros 5 intervalos de 0 a 1. Pero puede ser 100, entonces voy a tener 50 intervalos de -1 a 0 y otros 50 de 0 a 1. Y entonces deja aquí de manera nada más denotada, pero se puede pensar que son 100.000 intervalos. 100.000 intervalos, de los cuales habrá 50.000 en la parte negativa y otros 50.000 en la parte positiva. Entonces, pues, ¿cuál es la longitud de esos intervalos? Pues 1 entre 50.000, que es una longitud muy pequeñita. Y luego, pues ya que están divididos en intervalos, todo el intervalo de -1 a 1, el dominio del mapa, pues se van a poner condiciones iniciales en cada uno de esos pequeños intervalos. Se puede poner una condición inicial por intervalo, o 10 o 100. Ahora, inicialmente están todos los intervalos contienen posiciones iniciales, ya sea 1, ya sean 10 o sean 100. Y va ahora uno a componer la función, a hacer composición de función, a iterar, como vimos en la primera clase. Entonces, y fíjense que vimos, a ver si aquí aparece, porque W sub 0 es precisamente el número de cajas. Es que estaba yo buscando algo pero me fui un poco en lo que me pasa, no tener las gráficas. Fíjate, ese W sub T, T es el número de iteraciones, que es 0, es 1, es 2, es 3, el número de iteraciones. Entonces, W sub 0 es como prepara uno el cálculo al inicio. Primero divide uno en tantos intervalos, eso es el W sub 0, y luego coloca uno trayectorias, posiciones iniciales de trayectorias, algún número 1 o 10 o 100 en cada uno de esos pequeños intervalos. Entonces, este,
en lugar de tener una condición inicial, tiene uno muchas condiciones iniciales. Y W sub T es cuando ya las trayectorias ya avanzaron, ya iteré T veces, y y me pregunto, ¿cuántas de esos intervalos están vacíos y cuáles todavía tienen posiciones de las trayectorias? Y eso es lo que se está graficando. Lo que andaba yo buscando era una gráfica que ya saldrá del mapa 1 menos mu x cuadrado, en donde les quiero argumentar que precisamente a la primera iteración se vacían muchos intervalitos W, se vacían muchos. No sé por qué se me mueve esto. Nomás muevo el ratón, se mueve. Algo tiene. Y luego, pues, conforme van las iteraciones, continuando, pues, se van vaciando. Cada vez va a haber, al final, precisamente por lo que vimos, periodo 2, al principio pues, están llenas todos los intervalitos. Pero ya acá, después de 60 iteraciones, ya se vaciaron todos. Ya nada más me quedaron 2 intervalos donde va a haber posiciones. Y acá en periodo 4, pues igual, se van vaciando secuencialmente. ¿Ya me expliqué o todavía no? Sí, sí, ya me queda más claro. Más claro. Ok. Sí, yo creo que va a ser necesario, pues, sí puede ser algo que puede tomar tiempo en el sentido de que, pues, a lo mejor hay que hacer un programa, a lo mejor hay que, empezar a calcular estas cosas, toma tiempo, pero pues es, algo que, que si se hace, pues va a conocer el problema ya de manera real, ¿no? Lo va uno a estar calculando, obteniendo. Pero sí necesito que me interrumpa porque, pues necesariamente el curso, pues voy a una velocidad en la cual, pues pues ustedes no tienen la experiencia de haber hecho el programa. O sea, un curso, digamos, inicial de dinámica no lineal, ¿sí? Se tiene esta forma del mapa, la que está abajo. Esta es la F minúscula, es esto. Y se le pone un valor del parámetro de control. Para periodo 2, aquí está la gráfica que estaba buscando, o sea, se le da, por ejemplo, el valor 1, y lo que ocurre es que pues estoy cubriendo todo el intervalo de posiciones iniciales. Ahí es donde están las W, número de intervalos pequeñitos, estoy poniendo las posiciones, y a la primera iteración se me va a ir muchas de las posiciones que están aquí debajo a posiciones que están acá arriba. Y se van a quedar arriba un rato hasta que pues ya nada más al final pues nada más quedan 2 posiciones. Bueno, vamos a... ¿Alguna otra duda también? Por mi parte, no. Perdón, las dudas pueden permanecer hasta que pues familiariza uno más. Y la única manera de realmente estar familiarizado pues es trabajar precisamente este diagrama, generarlo,
Y antes de eso, pues ver eh, como estaba yo poniendo, pues este esquema, escoger el caso de F, y luego pues aquí estaría, ya lo pinto y generar todo lo que estuvimos viendo al principio, pero es que sí me estoy yendo necesariamente con un cierto ritmo, un cierto paso. Bueno, ya habíamos mencionado de palabra y en cierto detalle que hay tres rutas en este mapa cuadrático, bueno, en los mapas de una dimensión: la de intermitencia o la bifurcación tangente, la duplicación de periodos, que vamos a abundar en ella, y la de cuasiperiodicidad. Ahorita no nos queremos confundir más. Ya habíamos hablado del coeficiente de Lyapunov y y, y estamos diciendo en la transición al caos, el punto de acumulación, digamos, de duplicación de periodos. Ya habíamos visto que se anula, se hace cero el exponente de Lyapunov, que si es caótico es positivo, que si es em, periódico es negativo, pero cuando no es ni periódico ni caótico, sino está en la frontera entre los dos tipos de atractores, se anula. Y luego dice ahí que las fluctuaciones crecen indefinidamente. Y es algo que nos encontramos, miren, aquí hay una referencia que también les va a convenir. Vamos a irlos acumulando para que vayan viendo. En este caso, un preámbulo, y adelanto una función que vamos a empezar a emplear en el curso, que se llama exponencial deformada o brevemente exponencial Q. Y la estamos escribiendo aquí, miren. Esta es su definición, es como la definición de la función exponencial, pero tiene un subíndice Q. Y aquí está su definición. Es simplemente esta función con algún valor de Q. Y para ustedes, si es que tienen pues mucha información de expresiones matemáticas, seguramente les recuerda uno de tantos límites con los cuales se construye la función exponencial ordinaria, que es tomar esta expresión 1 más nx y elevarla a un exponente que es 1 entre n, y si se llevan ese número n a 0, pues es un camino para obtener la función exponencial, que se abrevia así, x de x. Y aquí está graficada para diferentes valores de q, o sea, en lugar de ser e a la x, es e a la x, pero con el subíndice q, y con el q igual a 1, fíjense que el n igual a 0, pues se obtiene con q igual a 1, ¿no? Con q igual a 1 está aquí en negro. Entonces esta curva en negro pues es la exponencial ordinaria de todos los días. Y lo que está en rojo, verde y azul, pues es esta generalización, generalización de la exponencial para los valores que ahí están indicados, 0, 1 medio y 2. Y luego pues vamos a ver su función inversa y le vamos a llamar logaritmo Q. Es un ejercicio, es ver que es efectivamente la función inversa de la anterior, es decir, que la composición de ambas les da la función de identidad. Y de vuelta aquí, si el valor de Q se hace 1, se obtiene el logaritmo ordinario y aquí están graficados. En negro, pues es el logaritmo natural ordinario y los mismos valores otra vez de Q están siendo presentadas. Luego aquí pues vienen ciertas cuestiones. Estas láminas tienen un tiempo y un propósito en el que venían, pero los vamos a emplear. Empieza diciendo, recordándonos
cantidad en dinámica no lineal que le llamamos sensibilidad a condiciones iniciales, que es precisamente la derivada del valor absoluto de la separación de la distancia entre posiciones. Ahí quizá le está faltando el valor absoluto del explícito, pero pues empieza con la definición este, de de sensibilidad a condiciones iniciales, que es la derivada en valor absoluto de la posición de la trayectoria al número de iteración t respecto a la posición inicial. Ustedes quieren el cociente de las separaciones de dos trayectorias cuya separación del límite cuando se va haciendo a cero está repetida, quizá le falta el valor absoluto. Y lo que mencionamos es que los atractores caóticos o periódicos siempre se obtiene que para valores de t grandes, bueno, siempre se obtiene para valores de t grande que la sensibilidad a condiciones es una exponencial. Y precisamente a medida que t crece, en general se hace independiente de la posición inicial x0. Entonces aparece aquí en el coeficiente la dependencia en la posición inicial y nos da un exponencial que depende del signo de esta lambda sub 1, si es un exponencial que crece o un exponencial que decrece. Y ya mencionamos que precisamente para los atractores periódicos, lambda es negativa y para los caóticos, lambda es positiva, pero siempre es exponencial. Y aquí se adelanta algo que vamos a ver luego numéricamente, que ahí en el punto de acumulación en la transición al caos, por las tres rutas, vamos a obtener que la sensibilidad a condiciones iniciales obedece esta generalización de la función exponencial. Las cosas son bastante más feas. Vamos a ver cómo es eso de que lo obedece. De hecho, no va a haber un único valor de la sensibilidad con el tiempo, función con el tiempo t, ni tampoco un único valor de este coeficiente lambda sub q, sino va a haber una familia de, una familia grande. O sea, se complica. La vida es dinámica no lineal de mapeos de una sola dimensión, como está puesto aquí, digamos, al final de la lámina. Es muy sencilla. Si son atractores periódicos o caóticos y estoy viendo el comportamiento a número de iteración grandes, que crecen ya, muy grandes, hacia infinito, pues voy a tener exponenciales y voy a poder determinar el valor que ocurre para ese coeficiente lambda sub 1, que es el exponente de A. Pues aquí está repetido la definición de esta exponencial deformada, le vamos a llamar exponencial deformada o exponencial Q. Aquí repite que cuando es un límite que van a tener que, pues ver, a lo mejor hay que usar la regla del hospital, a lo mejor no, porque fíjense que si ponen Q igual a 1, pues les va a dar aquí un 1. Y si ponen Q igual a un 1 aquí, pues les va a dar infinito, ¿no? Entonces, ese límite es un poco latoso y van a tener que ver que efectivamente, bueno, no creo que sea, es un buen ejercicio inicial, ver que efectivamente lo que está dicho ahí es correcto, que con Q igual a 1 se obtiene, se
cobra la exponencial ordinaria. Luego aquí ve uno esta propiedad que es el recíproco. Ustedes saben que de la exponencial ordinaria, exponencial de 1 entre exponencial de x, pues es exponencial de menos x. Y aquí se tiene algo muy parecido. También una exponencial deformada, su recíproco, es una exponencial deformada, pero le cambia el valor de q y se le vuelve ese otro valor. Si era q minúscula, ahora es 2 menos q minúscula. Aquí tienen ustedes un segundo ejercicio matemático, accesible, y luego la derivada, ver que es correcto. La derivada de una exponencial, pues una exponencial, pero la derivada de una exponencial deformada es una exponencial deformada, pero a una potencia. Son ejercicios que pueden ver. Y aquí viene lo mismo para eh, eh, el logaritmo q, la función inversa, y anoté varias cosas. Una propiedad que vamos a encontrar interesante en el curso, y es que, fíjense, les voy a adelantar, eso es conversación, eh, eh, existe un teorema que lleva el nombre de su autor es ruso, eh, la letra de su primer nombre es la letra en ruso Ya, y y, y su apellido es Pesin, Ya Pesin. Cuando lo conocí, pues es más joven de lo que yo esperaba, pero es la primera vez que lo vamos a mencionar, no vamos a entrar en gran detalle, pero Pesin, este, eh, eh, generó un teorema. Y los teoremas que luego son muy útiles, igual que los trabajos publicados que son muy útiles para mucha gente, es porque realmente les simplifica la vida. Entonces, mira, Rafael, tenemos a Rafael. ¿Qué tal, Rafael? Hola, perdón, me agarró un atorón. No, no importa de asuntos. Estamos avanzando. Estamos avanzando porque, bueno, pues el, el objetivo del curso, pues es que Emiliano, pues es nuestro estudiante del curso y debe, pues, acompañarnos y obtener por primera vez, pues, muchas novedades y muchas definiciones y muchas cuestiones. Y pues ese es el objetivo número 1 del curso, que yo es para los demás que tenemos interés en el curso, pues, y ya tengan mayor experiencia, pues, necesariamente, pues, es mucho detalle. Entonces estábamos, pues, presentando por primera vez estas funciones, la función exponencial deformada y su inversa, la función logaritmo deformado, que es la función inversa del exponencial deformada, exponencial q. Y lo que me está a mí causando problema en esta exposición es que estas láminas tienen tiempo y entonces al verlas digo, ¿por qué estamos presentando de esta manera? Bueno, pues encabecé la lámina con algo que me obliga a mencionar que es este teorema de Pesin, de este matemático ruso que trabaja sobre la dinámica no lineal. Y ya vimos lo que es la sensibilidad a condiciones iniciales, y ya vimos que para la inmensa mayoría de los atractores, los periódicos y los caóticos, pues el exponente Lyapunov es en una dimensión, un número real. Para mapeos, sistemas dinámicos no lineales en mayor dimensión, pues se tienen tantos exponentes del Lyapunov
como dimensión tiene el problema. Y entonces el teorema de Pessin me conviene mencionarlo porque la primera línea no es exactamente el teorema de Pessin. El teorema de Pessin dice que para cualquier sistema dinámico en un régimen caótico, el exponente, la suma de los exponentes del diápono, que tienen que ser positivos, o sea, la suma de los exponentes positivos del exponente del diápono, la suma de los exponentes del diápono positivos, es el teorema, la suma de los exponentes del diápono positivos, los que son mayores que 1, va a ser igual, agárrense, va a ser igual a la tasa de crecimiento de una entropía. Entonces uno, a ver, vayan con detalle, ¿qué entropía? Y entonces les dice, para dejarlos aún en mayor dificultad, les va a decir, pues la entropía de Sinai-Kolmogorov. Y entonces dice uno, pues ahora sí estamos peor, porque ¿quiénes son esos apellidos, Sinai-Kolmogorov? Pues otros dos rusos, Sinai y Kolmogorov, que definieron una entropía para los procesos dinámicos, no lineales, caóticos. Es decir, una definición de entropía para trayectorias que evolucionan de manera caótica. Entonces, es un teorema, pues, que estoy mencionando sus características. Busquen ustedes en Wikipedia teorema de Pessin, Pessin, teorema de Pessin, y vean su definición. Y a la hora de ver su definición, pues van a encontrarse con una definición de entropía que no es la de quienes estamos acostumbrados a ver sistemas termodinámicos. Es una definición que hay que asimilar, que corresponde, como ya dije, a trayectorias, órbitas de sistemas dinámicos que están en un régimen caótico. Y esa entropía es positiva y se obtiene que crece con el número de iteraciones, o si son ecuaciones diferenciales, con la variable que avanza en el sistema dinámico, en la evolución, que es esta T minúscula, crece linealmente, de tal manera que que es una tasa, esa entropía de Sinai-Kolmogorov, es realmente el crecimiento de esa entropía, que ahorita lo estoy mencionando de palabra, dividida entre t, el tiempo t, que nosotros lo vemos como número de iteraciones. Y claro, pues si crece linealmente, esa tasa debe ser un número, una cantidad finita. Y si observan ustedes, bueno, ¿cuál es esa entropía? Y dice, pues vamos a ver posiciones al tiempo t. Luego vamos a ver pares de posiciones al tiempo t. También las vamos a considerar. Luego ternas. Luego eh, cuartetas. Y está diciendo, bueno, pero pues ni modo, estamos mencionando lo que es la entropía de Sinai-Kolmogorov. No la vamos a usar nosotros. Y realmente, pues, una definición bastante rebuscada y difícil de implementar. Y esa fue la que apareció como la entropía que
es útil, es a la que se le debe prestar atención cuando se estudian estos sistemas dinámicos en varias dimensiones. Y pues simplemente se lo estoy mencionando. Pueden decir, pues ya no me gustó este curso y se está poniendo color de hormiga y realmente no es mi interés. Ocurrió que Pessin hizo pues, lo que hace popular a los científicos. Demostró un teorema que les dice que esa entropía tan rebuscada su definición y difícil de obtener es precisamente una suma de exponentes de Lyapunov en el régimen caótico. Y ocurre que los exponentes de Lyapunov son mucho más fáciles de determinar en un sistema dinámico. Y de ellos, pues habrá n, dependiendo de la dimensión, y nada más debo ver los positivos. Entonces le facilitaron la vida a nuestros colegas en la dinámica no lineal de gran forma, porque una vez que el teorema está aprobado, pues ya dejamos de sufrir, nunca vamos a calcular la entropía de Sinai-Kolmogorov, lo que vamos a calcular son los exponentes de Lyapunov, vamos a corroborar que el régimen es caótico, vamos a obtener los positivos y será la suma de 2 números o 4 números o los números que fueran y me resuelven la vida. Y la comunidad científica siempre es muy agradecida a quien le facilita la vida y entonces le dan fama al autor. ¿Qué pasa si el sistema dinámico es de una sola variable, es unidimensional, como estamos viendo? Pues se vuelve una identidad. Simplemente el único exponente de Lyapunov en un régimen caótico, que es un número positivo, tiene que ser igual a esa tasa de crecimiento de la entropía de Sinai-Kolmogorov. Y se puede corroborar que ocurre. Es válido, pues ese teorema es muy firme, está demostrado. Y pues entonces uno dice, bueno, ¿y los casos periódicos? Dice, pues no, ahí no se aplica el teorema de Pessin, porque nada más para los exponentes de Lyapunov, el exponente de Lyapunov positivo. Bueno, ¿y qué pasa en las transiciones al caos? En las transiciones al caos tampoco hay ningún problema, porque en las transiciones al caos, por las 3 rutas, justo en esa atractor frontera, el exponente de Lyapunov se anula. Y también la tasa de crecimiento de de la entropía de Sinai-Kolmogorov se anula. Entonces el teorema está bien. El teorema es 0 igual a 0. No hay problema. Entonces, ¿por qué está en esta lámina? Bueno, porque nos interesa generalizar el problema. Si nos interesan esos atractores frontera, queremos ver si lo podemos generalizar. Y una cuestión es si esa generalización implica una modificación de la expresión de la entropía. Y no vamos a entrar hoy en mayor detalle que decir, miren, tienen aquí a la izquierda la expresión ordinaria para entropía de Shannon, o en casos termodinámicos faltaría un factor, la entropía de Boltzmann y Gibbs, en términos de las probabilidades de las configuraciones.
Y aquí tenemos dos expresiones que la generalizan en términos simplemente de reemplazar el logaritmo ordinario por este nuevo logaritmo, logaritmo sub q, que aquí estamos viendo de vuelta. Ay, ahorita acabamos con esto. Aquí tenemos su definición, es la que están leyendo, y que de vuelta, pues sí es un buen ejercicio llevarse el valor de q a la unidad para recuperar el logaritmo ordinario, como dice aquí abajo, y claro que les va a dar, creo que es 0 entre... no lo puedo evitar, ¿eh? Les va a dar 0 entre 0, así que seguramente van a usar la regla del L'Hopital para obtener la línea. Luego van a ver que pues quieren el logaritmo del inverso. También va a ser un logaritmo deformado, pero con el parámetro de deformación q diferente, otra vez 2 menos q. Y aquí está, bueno, el hecho que son funciones inversas estas dos. Entonces vamos a entrar a algo más ameno, pero es como vino esta presentación, porque nos las vamos a encontrar más adelante. Entonces, ¿cuáles son las propiedades en estos en estos atractores frontera? Y aquí viene el caso de la duplicación de periodos. Y nos llevamos esta sorpresa de que, pues, nos era de interés eh, conocer las propiedades en esos atractores frontera para, pues, poder hablar con nuestros colegas que estaban eh, teniendo dificultades para ponerse de acuerdo. Y fue cuando pensábamos que era una cosa de muy corto plazo, era ver los trabajos que proporcionaban esas propiedades y vimos que pues no estaban disponibles. Poco a poco nos fuimos dando cuenta que no fueron tratados en detalle porque la comunidad se interesó por algunos otros problemas. Entonces aquí viene una gráfica de hace más de 20 años. En este caso no fue Luis Moyano, sino Fulvio Baldovin, el colaborador joven. Y lo que se está graficando para el mapa cuadrático logístico 1 menos mu x cuadrado es las primeras iteraciones. Fíjense, los círculos abiertos, la posición inicial es el 0 y el 0 es el máximo de la parábola. Bueno, el mínimo en este caso es 1 menos mu x cuadrada. Es el extremo, es el extremo cuadrático. Y luego, para visibilidad, se toma otra posición inicial que no es 0, aquí lo dice el pie de figura, es 1 entre 10, y es para que fuera visible. Imagínense, pues trabajábamos con 1 entre 10, 10 a la menos 10, seguramente. Pero miren, esta es la separación inicial. Luego se juntan mucho al tiempo de iteración 1, luego se vuelven a separar, luego se vuelven a juntar, y esta pues es lo que observamos. Ahora, aquí abajo sí quiero mostrarles que cuál es la definición de exponente de Lyapunov. Pues es esa que está aquí en medio, que es la derivada, el cociente de las separaciones, su logaritmo, y luego dividido entre t, que ya vemos, pues se va a 0. Lo que vemos, ¿por qué se va a 0? Es que podemos llamarle al logaritmo de la derivada un coeficiente de expansión, que es e mayúscula entre t. Entonces, e mayúscula entre t, pues si ese coeficiente de expansión lo estimamos numéricamente, vemos que no crece linealmente con el número de iteraciones, no es proporcional al número de iteraciones, sino a su logaritmo. Y entonces, pues nos va a dar 0.
Entonces, para tener un número que no nos dé cero, pues una opción es cambiar la medida de iteraciones t por su logaritmo. Entonces nos daré un número finito. Y esto es lo que siguieron algunos colegas. Fíjese que esta definición de exponente de Lyapunov, pues es su cociente. Entonces, una opción para obtener un número positivo, finito, pues es alterar el denominador y reemplazarlo por su logaritmo. Pero la otra opción es modificar este coeficiente de expansión y a pues, eh, modificarlo de tal manera que crezca proporcionalmente a t. Bueno, esto es lo que me estoy encontrando aquí en la parte inferior. Ahora vamos a ver la siguiente, que es interesante. Sí. Y se calcula este coeficiente de expansión y se observa, pues, es 1000 iteraciones, se observa un patrón, no está yendo, está oscilando, está variando. Bueno, pues vamos a verlo a mayores escalas, ahora a 1000. Creo que, bueno, este era, sí, 1000. Vamos a verlo en escalas semilog y hasta 100,000 iteraciones. Y entonces me llevo la primera sorpresa importante, muy importante. Lo que les he mencionado es que la sensibilidad a condiciones iniciales del atractor que sea, pasa por un transitorio en cuanto al número de iteraciones y obedece a ciegas y se mete dentro de una función exponencial que crece si es caótica o decrece si es periódica. Pero lo que estoy observando aquí es una rebelión, simplemente no es que ahora no quiera obedecer una función exponencial, sino otra. No se rehúsa a pegarse a cualquier comportamiento funcional. Fluctúa, sus amplitudes crecen. Eso es la realidad. Y pues no sé si esto, ¿por qué dejaría tanto tiempo, décadas, pues como algo que no se vio, no se exploró en detalle? Pero eso es anómalo, está ocurriendo algo que no esperaría yo que ocurra. Voy a pasar de ahí a esta gráfica. Entonces, la sensibilidad a condiciones iniciales va a ser un objeto difícil de obtener. Bueno, vamos a ver una sola trayectoria. Y vamos a ver, pues aquí estoy repitiendo la misma dos trayectorias cercanas, pero una de ellas empieza en el extremo de la parábola, que sabemos es una de las posiciones del atractor, es lo que vimos, todos los superciclos son, tienen como una posición al extremo de la parábola. Y lo mismo ocurre en el punto de acumulación. Y entonces, aquí tenemos, esta fue la primera vez que lo vimos, aquí tenemos esa trayectoria iniciada en el extremo de la función, en el cero, de 1 menos mu x cuadrada, pero la estamos poniendo en escalas logarítmicas. Estamos viendo el número de iteraciones en escalas logarítmicas, tau, y estamos viendo el valor absoluto de las posiciones. Aquí es el valor absoluto de las posiciones, como lo dice el pie de figura. Y entonces podemos observar la estructura, y sí es muy atractiva, porque nos va generando, por ejemplo, un límite inferior
que podemos averiguar tiene las posiciones de la forma 2 a la n y están alineadas. Y luego puedo ver las siguientes posiciones, el 3, el 6, otras 9, no, 9, el 12, también alineadas. Vamos a verlas mejor de esta forma. Aquí está. Miren, el mapa está repetido aquí abajo. Este es el mapa. Es la función f. El valor del parámetro de control está en el punto de acumulación de duplicación de periodos. Por eso tiene un valor, un subíndice infinito. Aquí está graficada la trayectoria que empieza en el 0, pero en escalas logarítmicas. Y las primeras 1000 iteraciones, el valor absoluto de la posición. Y entonces, pues nos podemos entretener aquí un buen rato, si queremos, si no, pues no. Pero me aparecen, por supuesto, alineadas las posiciones de la forma 2 a la n. Me aparecen alineadas las formas 3 por 2 a la n. También las de 5 por 2 a la n. Me doy cuenta que es la de cualquier... Bueno, ya estoy viendo que la mitad de las posiciones están todas acumulándose en la parte superior de la gráfica. Entonces la otra mitad es el resto de la gráfica. Y se están dividiendo como en bandas con brechas, y las brechas tienen todas pues la misma, aparentemente la misma longitud, y las bandas tienen como subbandas, pero aquí viene una cuestión que pues nos va a dar una gran cantidad de cuestiones. Fíjense que estábamos hablando de invariancia ante cambios de escala. Y vamos a hablar un poco pronto de una operación, una manera de tratar problemas que tienen invariancia ante cambios de escala, muy poderosa y muy notable, que no sé, me dicen ustedes o no me dicen ustedes que han escuchado este nombre, de transformación del grupo de renormalización. Quizá escucharon acerca de ella y también quizá escucharon que surgió para entender y tratar las cantidades de interés para el fenómeno crítico, es decir, puntos críticos, puntos frontera, puntos críticos que interesaban mucho en los años 60, en los años 70 del siglo pasado, y que generaron un premio Nobel, el de Kenneth Wilson, en el cual pues se aclaró, se aclararon las propiedades, muchas las de interés, que eran los ponentes críticos, la universalidad, las clases de universalidad en el fenómeno crítico. Y es que, como mencioné alguna vez en la introducción, el primer día, los puntos críticos son estados de equilibrio muy singulares que nos permiten una ventana al interior de estos sistemas formados por muchos grados de libertad, muchas partículas, muchos átomos, muchas moléculas, muchos momentos magnéticos, y para los cuales, pues, de alguna manera, milagrosamente, los estados de equilibrio no requieren de conocer distribuciones de probabilidad, sino nada más requiere conocer de los promedios de esas distribuciones de probabilidad. Y precisamente en un punto crítico es la excepción, y por eso generó todo ese interés por décadas, que lo pueden explorar
ustedes mayormente, y generó ese premio Nobel, y que precisamente tiene que ver con una instancia en la cual aparece no como dominante la función exponencial, que son los pesos de Boltzmann, o su recíproco, o su inverso funcional, el logaritmo, como permea en toda la mecánica estadística, sino más bien las leyes de potencia, la invariancia de cambios de escala, y esa invariancia de cambios de escala la trataron ahí, pero la estamos tratando nosotros también, la estamos tratando en el siguiente sentido. Fíjense que esta trayectoria que estamos representando en escalas logarítmicas, pues está formada por una familia infinita de leyes de potencia entrelazadas, entretejidas, porque las posiciones, si las van siguiendo consecutivamente, pues van de bandas en bandas y de diagonales en diagonales. Pero pueden ir observando que estas diagonales tienen todas la misma pendiente, aparentemente, la primera y la segunda, y si luego le pasan una regla a la tercera, quizás se convenzan de que todas esas diagonales tienen una misma pendiente, que es la que está anotada aquí abajo. Bueno, aquí lo dice, donde está la constante universal de Feigenbaum, donde viene el valor de la pendiente. Pero esta operación de grupo de renormalización o transformación, que es la que estoy mencionando el día de hoy por primera vez, em, es una en que, por ejemplo, si están ustedes hablando de una función de reparto o de partición, pues evalúan la mitad de ella o una parte importante de ella que conocen y no terminan su labor de evaluar la función de partición, sino que se detienen y luego redefinen sus variables para que se vea lo más parecido, si no es que igual, a la función de partición antes de empezar a evaluar. Aquí pueden ustedes ver algo semejante. Por ejemplo, yo podría, ¿por qué no?, eliminar las posiciones de todos los tiempos de iteración nones. ¿La puedo eliminar? Nada más me muevo y se va. Entonces elimino todas las posiciones a tiempos nones y pues me quedo, los que me quedan, pues a lo mejor para recuperar la figura original, todo lo que tengo que hacer es trasladarla hacia arriba y renumerar las posiciones. O sea, tomo la segunda banda, la subo y la recorro el 2 a donde estaba el 1. Y seguramente me va a dar la misma figura. ¿Por qué? Porque es un número infinito de bandas, ¿verdad? Entonces puedo eliminar la mitad y rescalando, quiere decir la ordenada por una distancia y luego la abscisa para que el 2 coincida con el 1. Y con esos dos rescalamientos, pues recupero la misma figura. ¿Quieren interrumpirme? Porque voy yo ya. ¿Cómo han seguido esta descripción de esta figura? No sé, no lo escucho. Bien. Bien. Pero ya que mencionas al grupo de renormalización, podrías hacer la liga con los sistemas que se reescalan, ¿no? Sí, Sí. es todo el curso. Es todo el curso. Perdón. Sí, estábamos, sí. Primero, este grupo de renormalización que lo estoy mencionando por primera vez,
luego lo vamos a ver un poco más formalmente. Vamos a mencionar que efectivamente la versión más sencilla ocurre en dinámica no lineal. Fuera de de la dinámica no lineal, por ejemplo, en los estados de punto crítico en sistemas termodinámicos, sistemas térmicos, sistemas comunes, en física de materia condensada, se originó esta metodología con ellos y resulta ser que son más complicados. O sea que Kenneth Wilson afrontó un problema más complicado que el que enfrentó Feigenbaum con estos problemas de dinámica no lineal. Como mencioné, técnica, lo vuelvo a mencionar, es, digamos, ustedes viven, su oficio es la mecánica estadística, y la mecánica estadística, ¿por qué no?, les pide evaluar funciones de reparto o de partición, y buscan ustedes evaluar esa función de partición precisamente en estos estados de equilibrio que son puntos críticos, donde experimentalmente se observa invariancia ante cambios de escala. ¿En quiénes? En los coeficientes de respuesta, es decir, en los calores específicos, en las susceptibilidades magnéticas, en las compresibilidades isotérmicas, en esas segundas derivadas. Ahí observan esta invariancia de cambios de escala y buscan ustedes, bueno, ven que esa invariancia de cambios de escala les señala leyes de potencia, y esas leyes de potencia tienen exponentes, y esos exponentes les interesa obtenerlos cuantitativamente, y luego viene lo que ya habíamos mencionado en la primera ocasión, que muestran universalidad, es decir, lo mismo los tienen sustancias de una sola especie química, que lo tienen cambios de fase que solo ocurren en sistemas de más de una especie química. No es necesariamente la coexistencia, dónde termina la coexistencia líquido-gas, sino dónde termina la immiscibilidad. Pero también pueden ver problemas de corte magnético, y dónde termina el ferromagnetismo, la magnetización espontánea, y entonces se ven estas cuestiones de universalidad, y estamos hablando de aquella época. Aquí tenemos la fortuna de ver algo semejante. Esta técnica, que lleva el nombre del grupo de renormalización, primero que nada, no es lo que entienden los matemáticos como grupo. No tiene inverso. No tiene el elemento, digamos, neutro, único, en la unidad. Sin embargo, se lo estoy mencionando en la siguiente forma. ¿Qué es lo que vamos a ver muy pronto? Es que la operación básica que estamos empleando es la composición de funciones. Entonces, para obtener esta trayectoria que está en la pantalla, tenemos que hacer composición de funciones una y otra vez para obtener estas posiciones. Y lo que vamos a ver que ocurre en este punto de acumulación de duplicación de periodos es que se va a obedecer la siguiente condición: que la composición de funciones sea igual a no componer ya la función, sino nada más reescalar. Entonces, voy a seguir adelante.
Lo que voy a decir es esta cuestión, la descubrimos hace 20 años, esta gráfica que nos ha dado las puertas de entrada, por ejemplo, a los Zooms que vamos a ver en el curso y luego los vamos a ligar con los sistemas complejos. Y hasta ahora les llamamos dentro de los colegas las cebras por las bandas que tienen. Pero quise decir, uno, pueden reproducir la misma curva eliminando, por ejemplo, la banda superior y rescalando todo lo que les queda y renombrando esas etiquetas. Bien, ahora les voy a mostrar otra más. Se parecen, son prácticamente idénticas, pero noten que en lugar de estar graficando logarítmicamente, en lugar de estar graficando la posición en valor absoluto, estamos graficando su distancia al valor 1 en escalas logarítmicas. Y al hacerlo, estamos viendo que ahora los tiempos pares quedaron arriba y el resto de la figura son los tiempos nones. Y si tienen buen ojo, van a ver que la primera lámina llegaba a la abscisa hasta 10 a la menos 4. Y lo que podría notar, si están viendo con detenimiento, es que ahora llega a 10 a la menos 8. Pero da algo semejante, ¿verdad? Por eso dice una vista diferente. Luego entraremos en más detalle. Tengo aquí otra, que también proviene de la época de Luis Moyano, con los superciclos. El primero es mu1, 2, 3, vienen todos los superciclos. Y vemos periodo 2, que nada más se ve una línea de puntos, porque la otra está en menos infinito. Tenemos periodo 4, en que parece que son 2, pero no, si observan las dos de arriba y les hacen una amplificación, son 2, que pues quedan muy juntas. Son 3 y la última está en menos infinito. Luego periodo 8, 16, 32, 64, o algo así, o no. Llegué hasta 32, sí, hasta 32 me pasé. Y muy infinito, se ve cómo se va formando. Pero aquí les quiero mostrar una sorpresa. Porque esto, bueno, estamos viendo, aquí viene el diagrama de bifurcaciones de vuelta del mapa cuadrático, pero visto en escalas logarítmicas. Estamos graficando con esta abscisa, que ya habíamos visto, estamos viendo la distancia al punto de acumulación de duplicación de periodos, el logaritmo de esa distancia, y luego le cambiamos el signo para que nos dé un número positivo. Y aquí tenemos el logaritmo del valor absoluto. Y aquí tenemos, pues, periodo 1, periodo 2, periodo 4, de vuelta siempre una de las, ya se me fue. Y se va lejos. No es más que, digamos, como trabajaron nuestros colegas hasta fines del siglo XX, que las variables, la manera generalizada de trabajar era ver diagramas de bifurcaciones y entonces siempre alguno de los ejes, pues es el parámetro control, es el panel de la izquierda. En cambio, en el panel de la derecha tenemos esta trayectoria en el punto de acumulación. Y entonces ambas son en escalas logarítmicas y observamos similitudes. Y esas similitudes vienen ahí en el panel de la izquierda, los diámetros, aquellos diámetros
que es uno solo de ellos, el diámetro principal, el que siempre ocupa es la distancia entre dos posiciones, una de ellas la posición en el extremo del mapa, en el cero. Están ahí apuntados, aunque las distancias sean infinitas. Y los ve ahora las posiciones, las distancias, digamos, de la primera diagonal, de las posiciones ahora en muy infinito, en el borde del caos, en el punto de acumulación, las posiciones de la forma 2 a la n. Y se puede continuar, y entonces observa uno una repetición. ¿En qué consiste esta repetición? Bueno, que pues se puede observar una propiedad en términos de parámetro de control y luego se puede observar reproducida esa propiedad como evolución temporal en el punto de acumulación o borde del caos, como le llamamos, vía esta ruta. Vuelve a aparecer. No aparece de una manera idéntica. Fíjense que los diámetros de los superciclos todos ocurren al mismo valor de parámetro de control. O sea, aquí está el otro diámetro arriba al mismo valor. Pero acá están desplazadas las posiciones, digamos, entre el 2 y el 3, o entre el 3 y el 4. ¿Qué es lo que es esta dinámica? Vamos a regresar nada más para abundar. Aquí está la trayectoria. Fíjense que va a ocurrir la trayectoria y digamos que el sistema ignora que le han colocado el valor del parámetro de control en el borde del caos, en el punto de acumulación. Entonces le dan la condición inicial 0 y a la siguiente iteración se va al 1. Si tuviera periodo 2, pues a la siguiente iteración se iría al 0. Y lo intenta, pero no, se queda fuera. Pero si ustedes ven, se regresó hasta punto 3 o algo así, ¿no? Algo del estilo. Y luego, pues, dice, pues a lo mejor no fue periodo 2, soy periodo 4. Y entonces sigue, no le importa volver a subir, porque así es la dinámica. Y ahora sí me voy al 0, pero no llego al 0, porque si llegara al 0, estaría en periodo 4, pero me acerqué. Entonces, seguramente estoy en periodo 8. Entonces voy a ver, me voy al 5, al 6, al 7, y ahora sí me voy al 0. Pero no llego, no puedo llegar porque si llegara estará yo con otro valor del parámetro de control. Pero sin embargo va mejorando considerablemente porque ya cuando intenta periodos de la 2 a la n igual a 10, pues ya casi llega al 0. Y entonces, pues, como ven, quizá esto es entretenido. No tendremos el tiempo en el curso para entretenerlos a ustedes tanto, pero pues yo les recomiendo, yo siempre digo que a estas alturas, a mi edad, yo ya no tengo tiempo que emplear para curiosidades. Y me voy con la creencia de que los alumnos tienen una gran cantidad de tiempo para hacerlo. Pero el camino es, pues, engancharse con esto y intentarlo por cuenta propia y irlo averiguando.
porque bien podríamos irnos eh, nada más, exclusivamente en estas propiedades todo el curso. Es más, si quieren, pues es lo único que hacemos. Y lo haríamos al estilo de nuestros colegas en esa primera etapa de la dinámica no lineal, en la que todo el trabajo estaba concentrado en explorar las propiedades, dado el sistema, pues visitarlo como si fueran geógrafos. Bueno, ¿tienen alguna pregunta, comentario? Simplemente les digo que sí, efectivamente estamos necesariamente dando preliminares necesarios del lenguaje, y por eso es importante el glosario y es importante, es necesario dar este lenguaje que puede uno abundar antes de ir en otras direcciones. O sea, está compacto, y que sí, la intención, entonces ahí lo dejamos.